Amigas, amigos, muy buenas noches. Pareciera que ya va a venir la paz Irán-Israel y por lo tanto la paz con Estados Unidos y la paz en ese sentido completa, parece, ¿eh? Soy el padre José Luis Segura Barragán que transmite desde Apatzingán. La guerra siempre trae desgracias, destrucciones, muerte, dolor, sufrimiento. Los rencores ancestrales quiere decir de mucho tiempo y sobre todo de los padres. Por ejemplo, aquí en México hay un odio o por lo menos una inconformidad o algo muy negativo hacia los españoles. Y la palabra despectiva hacia ellos es gachupines. Entonces, en todos los 15 de septiembre se gritaba, mueran los gachupines, que son los españoles pues de la época de don Miguel Hidalgo. Por lo tanto, no son los españoles de ahora, como los mexicanos del tiempo de don Miguel Hidalgo y Costilla, pues no somos los mismos, por supuesto. Después de más de 200 años, o 200 años por lo menos de la independencia, somos totalmente diferentes. Y esos odios ancestrales a la Malinche, a Hernán Cortés, esos odios son heridas negativas, ficticias, inventadas, justificatorias de la maldad de las personas. En lugar de reconocer lo bueno, únicamente se dice simplonamente la maldad, que la conquista de México. Primero, México no existía en la época de Hernán Cortés. ¿Qué existían? Señoríos. El principal era el mexica. Pero los aztecas, que los que venían de Aztlán, eran 5 señoríos. Por lo tanto, no era un solo pueblo. Venían, o ellos decían que tenían raíces étnicas iguales, pero en sus comportamientos y en sus acciones eran diferentes. Pues de hecho, en lo que privaba en estos señoríos era la crueldad, salvo en donde dicen que estuvo el rey poeta. Bueno, y esa maldad se transmitió a nosotros, pero revertida, dándole vuelta. La maldad de los señoríos náhuatl o aztecas era entre ellos mismos. Los señores que reinaban en partes de lo que ahora es la Ciudad de México o cercanías, ellos estaban en peleas continuas. Y luego, cuando los mexicas tomaron el control definitivo, entonces obligaron a pueblos a hacer guerras fingidas para atrapar prisioneros y luego sacrificarlos en sus pirámides. Bueno, esa era la mentalidad de aquel tiempo. La religión era totalmente sangrienta, horrorosa, cruel. Los sacrificios humanos se hacían de todos estilos.
superando a la Inquisición en número y en crueldad. Sin embargo, como la Inquisición es gachupina y como la crueldad de las religiones indígenas del altiplano son indígenas, pues entonces a esas se les disculpa todo, porque aquí en México, y tengo un libro de un inglés, de un historiador inglés serio, que lo he repartido infinitamente, está en el Fondo de Cultura Económica, se llama La Inquisición Española. Y ese libro lo he repartido porque cuando empiezan a hablar de quién sabe cuántos muertos aquí, en los 300 años de la Santa Inquisición, solo mataron a 30. Entonces, eso de que miles y miles son puras mentiras. Pero esos odios ancestrales hacen que los vividores de la política y los fanáticos de esas querellas y de esas heridas se aprovechen de los tontos, que se llaman tontos útiles, para hacer lo que ellos quieren o lograr sus fines. En el caso de Irán, su primera misión es destruir a los judíos de raíz. Y mientras no destruyan a los judíos, el odio ancestral se está continuamente alimentando. Bueno, y aquí viene algo diferente. Ese odio ancestral se expresa, bueno, con los judíos, ahí lo voy a dejar en paz ahora, con todos, sobre todo los cristianos. Porque también de las cruzadas para acá, otro odio ancestral de los musulmanes contra los cristianos que hicieron las cruzadas en el 1100 y el 1200. Bueno, ahora lo que se teme es que envíen terroristas los iraníes a todas partes, pero no grupos grandes, grupos pequeños y fanáticos, para que se autoinmolen, para que sean bombas humanas y pueden pasar por México e irse a Estados Unidos. Por eso también lo de las visas se va a poner más difícil. Y sobre todo porque Irán apoya a Venezuela. Si se acaba Irán, Venezuela se destruye. Y si se destruye Venezuela, entonces se destruye Cuba. Y si se destruye Cuba, ya no tiene sentido Nicaragua ni todos los países zurdos. Entre ellos se pretende que nosotros seamos de ese grupo disidente contra el imperio. Pero también ahí está otra, el imperio pues norteamericano. Pero también ahí está otra mentira. China es un imperio. Y China roba, mata, extorsiona, invade, porque es un imperio. Y sobre todo ataca comercialmente porque tiene fuerza de trabajo esclava, como Cuba. Y cuando se tiene fuerza de trabajo esclava, puede vender las cosas más baratas que todos los demás. Esa es la guerra comercial, explotando los mismos ciudadanos o habitantes de China. Rusia es un imperio. Ese imperio también necesita aliados, socios. Por un tiempo, Rusia estuvo muy unido a Alemania. Alemania, cuando era pues Prusia, o era un conjunto de principados protestantes y católicos. De hecho, Catalina la Grande es una alemana, Sofía de Anhalt.
Catalina la Grande la escogieron para que se casara con un idiota, un tal Pablo, y ella logró sobrevivir a toda la emperatriz Isabel que estaba antes que ella y a toda la corte que pues no le iba a querer porque ella era alemana, pero su esposo, el zar Pablo, era más alemana que ella y la gente no estaba conforme con ese zar de origen extranjero, que era pues, pero sí era ruso, vamos a decir de raza, pero que se educó en el extranjero y quería introducir las costumbres alemanas, porque siempre hemos sabido que los alemanes son un pueblo muy próspero, inteligente, peleonero también y religioso. Tiene todas las cualidades. Y entonces ella, Sofía de Anhalt, pues mandó matar a su marido y ella se hizo la emperatriz Catalina la Grande. Que por cierto, cuando los masones y liberales lograron destruir a la Compañía de Jesús, ella, bueno, obligaron a un papa a que disolviera la orden de la Compañía de Jesús. Ella en Polonia y en Rusia, ella gobernaba en Polonia, y en Rusia ella no estaba sujeta al Papa de Roma religiosamente porque eso se hizo ortodoxa. Y los ortodoxos son independientes, por lo tanto, a ella no le obligaba que los jesuitas desaparecieran, ella los recibió a todos los que quisieron irse, y ya cuando se restituyó un poco después la Compañía de Jesús, ya regresaron acá a Europa, pero ya se quedaron muchos. Y de hecho, si ustedes saben, los jesuitas en China, también por eso de la liturgia, que los misioneros que fueron a China estaban muy preparados en todos los aspectos, por eso los recibían allá los canes, porque les llevaban cosas que ellos no tenían, como los relojes, como la arquitectura, que era diferente, pero vamos a decir no la arquitectura en sí, sino cómo hacer los edificios. Bueno, entonces, y cómo la pólvora, que allá era una diversión, pues la convirtieron en una arma, en un arma. Bueno. Y además esos jesuitas que sabían muchas matemáticas, uno de ellos pintaba muy bien, tuvo que aprender el estilo de pintura de allá de China e hizo muchos dibujos al natural de los caballos del Kan. Y por eso el emperador de allá lo tenían en una gran estima, y cuando de Roma les dijeron que dejaran el estilo chino, muchos se quedaron allá en China y siguieron siendo sacerdotes y todo lo demás, porque el sacerdocio no se quita nunca, y además de tan lejos, como me decía a mí uno de mis párrocos: padre, eso que está haciendo como que no está muy bien. Dice, ¿y qué? El obispo está bien lejos, ni cuenta se va a dar. Ah, pues, es cierto. Además, usted es su obispo de su parroquia. Haga las epiqueyas que se le ocurran o sean necesarias. Entonces, sí hay un cierto odio contra todo Occidente de todas partes. También hubo la guerra de los Boers allá en China contra los europeos y un montón de cosas. Porque los europeos desde el siglo XVI se volvieron conquistadores y sobre todo rateros.
robaban a las naciones donde iban, como lo hacen todavía. Son rapaces. A donde van los europeos, sacan todos los recursos de los pueblos menos preparados. Y Estados Unidos es un europeo. Ese sí es un europeo. Los Estados Unidos son Europa en América. Y Europa bien puesta. Por eso Trump, ahora que iban a cerrar ese paso de Hormuz o ese estrecho de Hormuz, ya logró, dicen, que se hiciera la paz entre Irán e Israel. Bueno, perfectamente. Eso es muy importante. Logró lo que él quería, aunque le atacaron Qatar. Bueno, son las negociaciones. Nunca se gana todo ni se pierde todo. Bueno, se pierde todo cuando no se sabe negociar. Por eso tenemos una noticia pues buena. ¿Cuál es la noticia buena? Pues que parece que ya se va a acabar esa guerra entre Estados Unidos, Estados Unidos, Israel e Irán. Bueno, Israel e Irán, pero con la ayuda de Estados Unidos, y China se quedó calladita, no se quiere meter, y Putin también dijo que él no se va a meter, que porque en Israel hay 2 millones de judíos que nacieron en Rusia y que se trasladaron a Tel Aviv, al Estado judío, y que él no va a atacar a sus mismos judíos. Y por cierto, como una noticia peregrina, nuestra querida judía perteneció al sionismo y por eso ella nunca va a decir que los judíos están haciendo una guerra genocida en contra de Gaza, de los palestinos. Jamás. Es que nuestra presidenta es una maravilla. Por un lado, marxista, leninista, cubanista, y por otro lado, sionista. Bueno, pero por lo menos pues tiene doctrinas, tiene ideas, y pues ahí las maneja como puede, pero no se expone a condenar a sus mismos paisanos, los judíos, pero por otro lado protege a los zurditos. Y el Papa, por supuesto, ha estado pidiendo, el Papa León XIV, pues que pidamos por la paz, que hagamos oración y todo lo demás. Y de hecho, algunas personas dicen, con nuestras oraciones detuvimos la guerra. Bueno, calma, a ver, calma, por favor, calma. Tranquilos, es como el mosco que dice andamos arando. A ver, calma, 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 calma. No queramos ponernos una medalla que no nos corresponde. Con nuestras oraciones ayudaron a que haya la paz, pero no nuestras oraciones lograron la paz. El uso del lenguaje es muy importante porque una persona que cree que con sus oraciones evitó una guerra, pues con sus oraciones puede hacer lo que quiera. Pero no es así, ya saben ustedes que no es así. Esa es la sencillez, la simplicidad, pero que en el fondo hay pues un error del entendimiento de la oración. La oración es una súplica. La súplica, si se atiende, bueno, y si no, también. Pero no es la causa de que atiendan. La causa de que atienda a Dios es el mismo Dios. Por lo tanto, no son las oraciones. Ahora sí son las súplicas, ¿sí? Pero una súplica no es la causa. Una súplica es como un motivo, como una circunstancia que ayuda, por supuesto, pero que no causa la paz. La paz la produce Dios.
La oración sí es lo mejor, pero no nos echemos capacidades que no tenemos. Más bien hay que decir, Dios nos dio la paz, qué bueno que estuvimos pidiéndole y oyó nuestras oraciones. Las oyó, no fueron nuestras oraciones las que lo forzaron a hacer la paz. Es lo único que quiero, quitar esa soberbia de los rezanderos y rezanderas que quieren hacerse como parte de Dios. Bueno, de todas formas vamos a estar, bueno, lo de las guerras, ya saben ustedes, son horribles. Ya puse en el canalito, bueno, en Facebook, que soy José Segura, allá pongo los que no puedo poner acá en el YouTube, en el canalito del YouTube. Lo de la violencia, las horrorosidades, pero también no hay necesidad de irnos muy lejos. En una de esas tumbas clandestinas ya encontraron a los cuerpos de 7 niños, 10 niños o 9, algo así. Esos niños, es decir, ¿por qué los mataron? Entonces también aquí en México hay asesinatos de niños. Aparte de los terrores en las escuelas y de los muertos porque se cruzan las balas y de los asesinatos porque quieren matar a una familia y se llevan a todos. Si contáramos el número de muertos de niños, también nos quedaríamos asombrados, pero aquí ya no nos asombramos de nada, de nada. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus opiniones. JLJ, saludos, padre, igualmente. Buenas noches. Miguel Ruiz, buenas noches, padre, igualmente Miguel Ruiz. América, saludos cordiales para José Comunidad, para todos, sí, sí. Malena Orduña. Buenas noches, padre, buenas noches. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Soy Aviv Ontiveros, buenas noches, padre. Gracias a Dios. Hoy sí puedo saludarlo en presente. Soy feliz cada que lo escucho. Muchas gracias, Soy Aviv. María del Real, padre, ¿se llegaron a un acuerdo Irán a Israel? No sé, es que las noticias, no, el que anunció eso fue Trump. Y creo que es cierto. Pero más bien el que les ha de haber puesto las condiciones es Trump. Pero hay que conocerlas. Alejandro Torres, buenas noches, padre, saludos, saludos. Igualmente Alejandro. Jesús Sánchez, saludos, padre y seguidores. Que dejen su like, que no cuesta nada. Pues no, no cuesta nada y quienes gusten, pónganlo. María del Real, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Malena Orduña, soy Avi Montivero, soy feliz cada vez que tengo el gusto de saludar a la comunidad de Dios. Dios nos bendiga a todos, ¿sí? Así es. América, el Espíritu Santo ilumina las mentes de los mandatarios de esos países, ¿sí? Buenas noches, Esperanza Montes. Padre, un saludo para usted y toda la comunidad segura. Padre, estuvo buenísima la plática de anoche. Es lo que nos enseñaron en la primaria, pero nosotros tenemos que investigar por nuestra cuenta. Por supuesto, Esperanza Montes. María del Real, los noticieros están tardando en dar la noticia. ¿Se le da el crédito a Trump? Bueno, sí. Si nadie quiere decir nada y él sí quiere decir, pues qué bueno. Además es el hombre más poderoso del mundo.
Chávez, saludos, Padre José y comunidad, llegando a su plática. Bueno, qué bien, Adriana. Maritere, hola Padre José Luis, buenas noches, Dios lo bendiga, saludos a la comunidad, bendiciones para todos. Gracias, Maritere. María del Real, Israel e Irán acuerdan alto al fuego, sí. María Emilia González, buenas noches, Padre José. En estas vísperas de la Natividad de San Juan Bautista, sí, hay fiestas por todas partes. Y pues muchas felicidades anticipadas a todos los Juanes y las Juanas. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. ¿Qué quiere decir la palabra ortodoxo? Orto es correcto y doxo es lo que dice ahí. Es decir, el ortodoxo, bueno, es opinión, doxa es opinión, pero no se toma en ese sentido. Sería la opinión correcta. Pero cuando se dice ortodoxo, se dice que algo está de acuerdo a su doctrina y que no es ortodoxo cuando se hace diferente o a sus reglas. Entonces, bueno, voy a poner un caso de ahora. El hermano del Papa rompió el protocolo y el Papa también, este León, cuando en el Vaticano, delante de todos, el hermano abrazó al Papa. Según el protocolo, bueno, se lo podían hacer allá en privado, pero allí nada más que se dieran la mano. Pero ya no, eso sería ortodoxo, correcto. Ahora que el hermano rompió el protocolo es algo ortodoxo que no se hace normalmente. Pero ya hablando con toda claridad, los ortodoxos son los cristianos que eran católicos, que se separaron de la Iglesia de Roma en el siglo XII. Y desde hace 800 años, bueno, ¿y cuál es la diferencia pues entre católicos universales para todos y ortodoxos solo para los que tienen esa doctrina de ellos? Primero, la Iglesia Ortodoxa tiene muchas iglesias, o bueno, varias fundadas por los apóstoles, Juan, Andrés, etc. La Iglesia Católica solo tiene una sede fundada por un apóstol, Pedro, en Roma. Las iglesias ortodoxas se consideran que las iglesias que fundó un apóstol son iguales que Roma. Y ellas han obedecido a Roma, pero también le exigen que Roma las respete. Pero también como la política cuenta, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente en Roma, 476, el Papa se fue haciendo cargo y se hizo como un emperador de toda la iglesia. Pero por otro lado, Constantino en el año 300 y tantos fundó Constantinopla y allá se hablaba el griego y se tenía pues la liturgia antigua que fue en griego. Bueno, primero fue en hebreo, pero luego en griego como el Nuevo Testamento. Y los primeros concilios, pues concilios fue la reunión de todos los obispos que se podía, desde Nicea, todos estaban de acuerdo. Y cuando el Papa de Roma les exigió una obediencia como a las iglesias de Occidente, que son sus hijitas y aquellas son sus hermanitas, las hermanitas dijeron, tú no nos mandas. Sí, te hemos hecho caso y todo, pero tú no nos mandas porque tú no nos fundaste. Tú no eres la raíz de nuestras iglesias. La raíz de nuestras iglesias son todos los apóstoles hasta Pedro. Y ahí está la diferencia. Y en nuestros días,
pues ellos son una iglesia que cree todo lo que creemos, salvo en que por una circunstancia de un emperador que no le gustaban las imágenes, un iconoclasta, así se le llama al que no le gustan las imágenes y las destruye. Ya cuando regresaron a la doctrina ortodoxa, ya no quisieron hacer estatuas de santos. Y también todos los que hacen imágenes, pintan imágenes, por el hecho de pintarlas ya están benditas. Y acá en la Iglesia Católica a las imágenes hay que bendecirlas, allá no. Y otras cositas, pero sobre todo es de obediencia, de política. Y las iglesias orientales se separaron desde hace unos 800 años, se excomulgaron mutuamente y ya. Pero desde Juan 23 se ha tratado de reunir a las iglesias, pero no es posible por la política y por odios ancestrales de que los cruzados y otros atacaban al imperio bizantino y los bizantinos a los católicos, y bueno, es un odio también religioso profundo. Pero al mismo tiempo Roma, el Papa de Roma ya reconoció que son hermanitas las iglesias, que no son sus hijitas, pero que por lo menos le deben de reconocer una primacía. Ser el primero, pues, Pedro, el primero. Y por eso cuando el Papa fue a una de esas iglesias ortodoxas, un monje le gritaba hereje, 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 porque los ortodoxos consideran hereje al Papa, por lo del Concilio Vaticano I y otras cositas, que allí declararon que el Papa era infalible en fe y en costumbres. Y ellos no aceptan eso de que el Papa sea infalible en fe y en costumbres. Por eso, la Iglesia Ortodoxa es un conjunto de iglesias que fundaron los apóstoles. Y la Iglesia Católica es la Iglesia de Roma, que catequizó a todas partes de Europa y de los demás lugares, y que entonces todos los obispos dependen del Papa directamente. En cambio, los patriarcas no dependen del Papa. Ellos vienen de un apóstol y ellos son por sí mismos. Por eso, la zarina Catalina la Grande dijo, pues yo no tengo por qué obedecer al Papa. Yo obedezco a mis iglesias que también son de los apóstoles. Son cosas muy complicadas. María del Real, buenas noches. Saludos a todos. Padre Dios lo cuide y lo bendiga. Perdón, no saludé al entrar, pero tengo mucho gusto por el acuerdo que Irán e Israel. Espero que todo sea cierto. Sí, yo también. Espero que te haya dado una pequeña explicación, Mauricio, y no te haya confundido más. María Emilia González, sí, Padre, el sacerdocio es eterno como el bautismo. Por supuesto. N.O. dijo el Orejón de Puebla que un alumno de 12 años de una escuela jesuita asfixió a su maestra como una colaboradora del exgobernador que estaba peleando la custodia de su hijo con previo reporte. Bueno, esos son pues problemas familiares que no podemos comprobar ni podemos juzgar. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, padre. Son payasadas que tenemos que odiar a los españoles. Esos son pensamientos de gente tonta. Trajeron cosas buenas para América. Solamente la señora Claudia pide disculpas. Sí, pues son tonterías. Dejémoslos en paz. Y sobre todo no veamos sus mañaneras ni repliquemos sus palabras mentirosas. María Emilia González, bendito sea Dios que ya terminó esta amenaza de la guerra. Que nuestro Señor bendiga a Donald Trump por su intervención a favor de la paz. Sí, aunque a algunos les caiga gordo.
NO sacar 30 denarios es una ventaja que pocos harían. Está en el ADN de muy pocos y no, no sé si sean de fiar como vecinos. Pues quién sabe. Yo creo que no. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones en todo momento. Llegué tarde a ver completo en la repetición. Bueno, está muy bien. Más vale llegar tarde que no llegar. Nelly Montserrat, Topete Garza, hola. América, la oración es la mejor comunicación con Dios. Ciertamente que todo es por el poder, por su poder, su misericordia. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Buenas noches. Bueno, debemos de pedir la paz para México, dice Nelly Montserrat Topete. ¿Estoy de acuerdo? Maritere Gutiérrez, padre, también en Sinaloa ya van a comenzar con la ley de censura. Qué mal. Sí, pero parece que esa no va a prosperar. Bueno, parece, ¿eh? NO, la heterodoxia y la ortodoxia son dos posturas confrontadas. Sería mejor si fueran solo complementarias en la expansión de la conciencia, ¿sí? Diácono Pipap, cayó Irán, sigue Venezuela, Cuba, Nicaragua y la momia de México. Pues tus buenos deseos, Pipap, qué bueno. María de los Ángeles Rubio Hernández, bendiciones, Padre José Luis. Mauricio García, gracias, Padre, por su amplia explicación. Cuando Jesús Cristo les anunció que iba a morir, los apóstoles empezaron a preguntarse quién sería el más importante. ¿Sí? Así es. Pero también, mira, no es de una sola persona, son de las circunstancias. Bueno, ¿qué es una circunstancia? La cultura de un pueblo, la cultura de un país, como México. Rosizán, que si he bendecido a alguna pareja, pues no. Bueno, he bendecido a toda la gente. Yo creo que una bendición no se le niega a nadie. Otra cosa es una bendición nupcial, de esas pues yo sé que no se puede. Vicente López, saludos, varón de Dios, bendiciones. Saludos de Garden Grove, CA, California. Pues muy buenos sus videos, sus pláticas, tiene mucho estudio y mucha sabiduría. Que Dios lo bendiga bendiciendo cada día más. Igualmente, Vicente López, te agradezco. América Seuc, bendiciones para todos. Miguel Alejandro Cepeda, buenas noches, Padre, desde Puré, pero allí hay un sacerdote muy sabio, el Padre Raúl, que es que es de allí mismo.
Le decimos el rabino. América sí, por eso pues estoy diciendo que no solo el Papa, cualquier persona, aún los papás, bendicen a sus hijos. La cultura le explico otro día, pero son nuestras costumbres que aprendemos desde pequeños, como los que se comen los ratones, los murciélagos, los gusanos y muchas cosas que algunos no aprendimos de pequeños. Y luego lo de la comida es la cultura. A nosotros los mexicanos o latinos nos gusta el picante, a los gringos no, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la cultura. Bueno, buenas noches amigos y amigas, que Dios los bendiga.